Victoria López Benito se presenta a sí misma como mujer, hija, sobrina, nieta y amiga. Contamos con ella para poder hacer una pequeña antología del cuerpo menstruante a lo largo de la historia. ¿Crees que el tabú de la menstruación ha sido universal a lo largo de la historia? He estado buscando algunas referencias sobre el concepto de la menstruación en culturas antiguas y, por ejemplo, en la tradición cherokee dice que la mujer menstruante es fuente de fuerza femenina y poder para destruir enemigos. Luego, por ejemplo, Plinio el Viejo dice de la mujer que menstrua. Dice, la mujer que menstrua y descubre su cuerpo puede ahuyentar las tormentas de granizo y los remolinos y los rayos. En África se considera la sangre menstrual como una herramienta o como una sustancia para purificar y para destruir. Precisamente yo creo que uno de los elementos que utilizó las sociedades ya patriarcales para ir convirtiendo la menstruación en un tabú, aprovechó o digamos que se quedó solo con esa parte de la destrucción. Entonces la sangre menstrual era algo sucio, algo totalmente alejado de lo sagrado, cuando precisamente venía de una idea de que era lo sagrado, ¿no? Con esto te respondo a la pregunta en el sentido de eso, que el tabú de la menstruación no ha existido siempre y que incluso hoy en día en algunas tribus o en algunas culturas alejadas del ideario y del imaginario de las sociedades occidentales, pues todavía se percibe como algo positivo. La segunda pregunta que teníamos era si crees que se ha reflejado la menstruación en las representaciones artísticas y si crees que sí, ¿de qué forma? No en muchos casos, pero sí que hay algunos casos de pinturas rupestres del Paleolítico que se representa a mujeres danzando y menstruando. En cambio, lo que sí que se conoce y sí que se ha estudiado en profundidad es la representación del principio femenino de las sociedades prepatriarcales del contexto de la vieja Europa. Desde, por ejemplo, las ideas de que lo femenino es lo que da la vida, se asocia con las representaciones en forma de pájaro. También escultura de la mujer rana, que la rana en este caso tiene un simbolismo relacionado con el útero. Luego también, por ejemplo, como zetas que representan las aguas de un río, también como fuente de vida. La serpiente, esta serpiente tiene que ver más con las líneas incluso del placer. Pensad que pues, el tipo de representaciones en el arte occidental, los primeros siglos de nuestra era, es sobre todo arte religioso. Y claro, en estos momentos la menstruación era ya un tabú, entonces no hay representaciones. En cambio, ya en el siglo XX, cuando las mujeres se convierten en sujetos creadores, ya en los años 60-70, Judith Chicago comenzó a hacer representaciones de una mujer menstruando, pero un poco más avanzado el tiempo ya la propia sangre es el pigmento que se utiliza para crear, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando del arte menstrual. La siguiente pregunta es, ¿qué tabú crees que queda actualmente de la menstruación? Esta revolución menstrual de la que a veces se habla, pues está ocurriendo ya en estas primeras décadas del siglo XXI. Y gracias a eso, pues creo que el tabú asociado a la menstruación se está eliminando, pero creo que todavía queda mucho por trabajar y mucho por hacer. Todavía en sociedades como la India o Nepal, pues sigue siendo algo mal visto desde el punto de vista social y religioso. Podemos verlo así como a nivel más macrocultural, pero si nos fijamos incluso en nuestras propias acciones, a veces también quizá lo escondemos. Y ya no solo el hecho de esconder la compresa, sino que es un símbolo, pero también sobre todo escondemos nuestros cambios a lo largo del ciclo. Para acabar, te queríamos preguntar cómo podemos articular un discurso simbólico para la visibilización de la menstruación. Lo que yo digo en cuanto a cómo se debe abordar la educación menstrual es precisamente cambiando el simbólico que se le asocia, inculcando la idea, ¿no?, de que la sangre menstrual es una sangre de vida. No surge de una herida ni surge de una confrontación violenta. O que la menstruación es un signo de salud. Que un adolescente llegue el momento de su menarquia significa que está sana. Por lo tanto, me gustaría imaginarme el mundo así, ¿no? Que la idea de la sangre menstrual es un símbolo
de vida, de salud, cambiaría bastante la realidad. Muchas gracias. Nada.